tenemos, nos alegra que nos visite porque vaya que ha tenido una semana de trabajo muy importante el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Secretario, ¿cómo está? Bienvenido, Feliz Día del Maestro. Secretario, Muchas gracias, Liborio, Gaby. Pues muy contentos de esta semana, comenzó con toda intensidad, precisamente como bien lo refieren, porque tuvimos la oportunidad de festejar a más de 127,000 maestros que trabajan en nuestro sistema educativo, tanto maestros de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, universidades, en instituciones públicas y privadas, fue la constante celebración, reconocimiento de los niños a sus maestros, de los padres de familia, y en concreto tuvimos un par de eventos muy significativos, un desayuno con más de 1,200 maestros que cumplen 30 o 40 años de servicio, que es toda una vida dedicada a la educación. Así es. Y también tuvimos un acto solemne en donde estuvimos con autoridades sindicales, con autoridades federales, militares, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pues reconociéndole a esos grandes profesionales que son los maestros. ¿Qué conclusiones, secretario, podemos tener de pues ser maestro y maestra en la actualidad, luego de haber vivido una pandemia, luego de los avances tecnológicos y luego de tantos cambios que hay a nuestro alrededor? Pues de por sí los maestros son percibidos como un profesional que es multifacético, tiene que saber un poquito, obviamente de pedagogía y didáctica mucho, pero también tiene que saber de organizaciones, de eventos, de coreografías a veces, de un montón de temas que están de cierta manera relacionados con su quehacer, es decir, hoy los niños y las niñas con cada vez más intensidad aprenden haciendo las cosas en su entorno, utilizando plataformas, teniendo experiencias en las redes sociales que esas no estaban en nuestras generaciones. ¿Qué sería de nosotros aquellos chismógrafos o aquellos instrumentos en cuaderno que utilizábamos si hubiéramos estado? Ya ni se acordaban, ¿verdad? No. Pero hoy, sin duda, eso incide en educación. Esta inmediatez, ¿cómo es posible ahora que un niño o joven puede estar expuesto en pocos minutos a muchos mensajes? Porque hoy los mensajes duran segundos y el contenido pues es muy diverso, hay que filtrarlo, hay que entenderlo, hay que tener pensamiento crítico, en fin, de toda la complejidad que ya radicaba en ser docentes, ahora en esta época creo que radican más. Lo decías muy bien, Gaby, el tema de la emergencia sanitaria nos abrió nuevas perspectivas sobre cómo podemos trabajar de manera coordinada con las familias, con otros compañeros, y pues en Jalisco ha sido muy emocionante, me parece, estos años porque hemos afrontado estos desafíos en conjunto. Nos hemos puesto a trabajar escuchando al maestro, escuchando a los directores, a los padres de familia, y han surgido iniciativas muy interesantes que hoy la verdad ya destacan a nivel nacional, y Jalisco se ha convertido en un referente en donde secretarios de otras partes de la República es muy común que vengan a visitarnos, que vengan a entender un poquito de lo que estamos haciendo, y hay que decirlo, también nosotros vamos a otras partes de México y del mundo a entender las buenas prácticas de los sistemas educativos. Yo les digo a los normalistas cuando voy y los visito, tenemos 11 normales públicas, por cierto, de todo Jalisco, que eligieron la mejor época para ser maestros, porque en la educación estamos viendo una revolución. Y yo les he comentado, tal vez, no sé si en público o en privado, que cuando yo fui a estudiar mi carrera como licenciado en física, nos frustraron en las primeras clases porque nos dijeron que llegamos a estudiar física 100 años tarde. Yo estudié física hace como 30 años, pero hace 30 años ya iba 100 años tarde porque nos explicaban los maestros que lo emocionante de la física ocurrió a principios de siglo. Es decir, entre 1900 y 1910 se dieron los grandes descubrimientos literalmente cuánticos muy significativos en educación, y así son todas las profesiones. Tienen su momento de cambio drástico y luego una etapa estable. En educación teníamos muchos años que no había habido cambios significativos, seguíamos trabajando con las mismas lógicas, y justo en esta época, y no en Jalisco, sino en todo el mundo, están pasando cosas muy interesantes en educación con la tecnología. Pues no podemos simplemente prepararnos para lo que viene, porque ¿qué será ahora de las tareas con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que te puede crear cualquier ensayo, ejercicio, problema de una manera muy interesante, y hay que tener este enfoque que alguna vez tuvimos cuando, por ejemplo, aparecieron las calculadoras sobre la decisión de utilizarlas o no durante la enseñanza de las matemáticas, o cuando surge el Internet para hacer o no consultas. Creo que todo eso lo hemos ido superando, seguramente vamos a superar los desafíos que están por venir, e insisto, es un buen momento para dedicarse a la educación. Y el papel de las nuevas generaciones, ¿cuál es el juego que enfrentan en estos momentos para la docencia, secretario? Nos hablaba de este reconocimiento para académicos, para maestros de 30, 40 años, 20 años de docencia.
los maestros jóvenes, ¿cuál es la realidad que se tiene en Jalisco y cómo es que aportan justamente a todos estos desafíos? Mira, yo creo que aportan mucho porque hoy por hoy tenemos el 33% de nuestros maestros de menos de 30 años. Eso es bien interesante porque estamos hablando entre una mezcla de profesores que son de nuestra generación, bueno, de mi generación, ustedes son más jóvenes, pero también tenemos muchos millennials en esta clasificación que es muy común, utilizada en muchos análisis sociales, sí. Pero empezamos a tener en las normales a la generación, digamos, que tiene mayor contacto con lo digital, que ya fueron nativos digitales, generaciones que son muy distintos a los millennials porque tienen otro tipo de habilidades, anhelos, y sin duda en poco tiempo, es decir, en 2 o 3 años, en una sola escuela podemos tener estas 3 generaciones instruyendo a un mismo grupo de niños y de niñas, y sin duda eso yo creo que va a enriquecer esta complementariedad que vamos a poder lograr por las distintas edades que suelen tener los maestros. Es una profesión que uno prácticamente puede ejercer durante toda la vida, siendo mayor. Le reconocimos a muchos maestros por 40 años de servicio, pero siguen en activo. Es decir, la docencia te permite, claro, mientras nos estamos actualizando, permanecer vigentes. Pues, secretario, le agradecemos enormemente su visita. Sabe que esta es su casa, entonces lo esperamos para hablar de otros temas también, y la felicitación para todos y todas, ¿no? Y ya viene el cierre de ciclo, ¿no? Ya faltan muy próximo. Semanas. Básicamente nos iremos a vacaciones como sistema educativo a mediados de julio, pero antes de eso tenemos que todavía tareas muy interesantes como concluir un examen estandarizado, echar a andar el programa de inglés para el próximo ciclo escolar que va a ser espectacular, entre otras muchas cosas. Muy bien. Allí está la agenda. Secretario, gracias por su compañía. Al contrario, gracias Liborio, Gaby, como siempre un placer. Ahí lo tenemos, el mensaje para todos los maestros esta semana.